Buenas tardes a los estudiantes del curso de Humanidades 3022 de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao, y también al público que desee escuchar, ¿verdad?, o atender a este video. En la clase de hoy vamos a comenzar con la segunda parte del curso de Humanidades, y el tema para esta segunda parte del curso es la ética. La ética es una de las ramas más importantes de la filosofía. Es de gran interés para el estudio de estos temas. Nuevamente, y como ya ustedes saben, la clase se prepara con un PowerPoint que yo hago basado en el libro del curso, que como saben, El asombro del pensar, del doctor Carlos Rojas Osorio, ¿no?, que este es nuestro libro de texto para el curso y la guía por la que nos regimos. ¿Okay? Bien. Pues como ya les mencioné, la lógica, la ética, es una rama de la filosofía de la cual casi todos los filósofos han tenido algo que decir. Esta proviene del término griego ethos, que tiene dos significados. Por un lado, significa carácter. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y explicaremos con más calma lo que es el carácter del ser humano, pero también significa costumbres. Así que ambos significados, ¿verdad?, a lo que se refieren es, por un lado, a las costumbres que determinadas sociedades tienen, las cuales, de hecho, pueden variar de generación en generación. Las costumbres no siempre son las mismas. Hay costumbres que en las sociedades, ¿verdad?, permean una sociedad a lo largo de su historia, mientras que otras van a variar. En adición, el término moral se sigue de otro término que es mos moris, que también significa costumbre. Así que tanto la ética como la moral parten de la raíz de la raíz del término costumbre, ¿no? Pero también, como ya les mencioné, significa carácter. Sin embargo, hay una distinción entre lo que es la ética y lo que es la moral. Veamos. Etimológicamente, como ya acabamos de ver, moral significa costumbres, los valores, las normas y principios que practica una sociedad. Pero debemos tener en cuenta que los valores y las costumbres de una sociedad pueden variar, como ya les acabo de mencionar, ¿no? Y aunque otras no necesariamente, ¿no? Si por ejemplo tomamos el caso de Puerto Rico, aquí en algún momento dado, en los años 50 y en los años 40, pues era costumbre que una persona mayor de edad se casara con una niña menor de edad. Es decir, una persona de 30, 40 años, era normal, era costumbre que se casara con una niña de 14 o 15 años. Y socialmente era aceptable esa conducta. Vemos cómo eso ha cambiado. Hoy en día es completamente ilegal esa práctica. Un matrimonio entre una persona mayor de 18 años y una persona menor de 16 es ilegal. Y si se consumara una relación sexual, habría un delito de agresión sexual, toda vez que el Código Penal de Puerto Rico dispone que los menores de edad no tienen capacidad para consentir. Así que, por lo tanto,
en algunos momentos o en épocas distintas en una sociedad, ciertos valores y costumbres son socialmente aceptables, mientras que en otros momentos van a ser rechazados. Esto por dar un ejemplo. También, de acuerdo a cada sociedad, las costumbres varían, ¿verdad? Si tomamos el ejemplo, por ejemplo, de las personas, de los árabes, ¿verdad? Las costumbres que ellos tienen, aquellos que se dejan llevar por la religión del Islam, ¿verdad? Los musulmanes tienen unas costumbres y unos valores muy distintos a los que tenemos las sociedades democráticas acá en América, ¿verdad? Así que de acuerdo a la región, a la geografía, a las culturas y a las religiones, los valores de cada sociedad o de cada grupo van a variar. ¿Bien? Ahora bien, esto en cuanto a la moral. La ética es una rama de la filosofía. Y esto lo que implica es que el foco de estudio va a ser un foco estrictamente y puramente racional, ¿no? Como ya anteriormente habíamos visto. La moral es estudiada por varias ramas del conocimiento, tales como las ciencias sociales, la antropología, la historia, la psicología y la sociología, ¿no? En cuanto a la sociología, esta estudia la moral en las distintas sociedades, recordando que son costumbres, ¿verdad? Cuando hablamos de la moral, ¿verdad? Son las costumbres que cada sociedad tiene. Así que la sociología la va a estudiar desde este punto de vista. Mientras que la psicología va a estudiar el origen de los principios morales y la evolución o desarrollo de esta en las etapas del ser humano, es decir, en la infancia, en la adultez y en la vejez. ¿Okay? La antropología va a estudiar la moral de determinados grupos o subculturas que coexisten con otras sociedades predominantes, ¿verdad? Ejemplo de esto es la moral que tiene la sociedad brasileña no necesariamente va a ser la misma a la moral que practican las culturas o los grupos indígenas que viven en el Amazonas, ¿verdad? Vamos a ver, la antropología se va a enfocar más en el estudio de estos grupos, ¿verdad? Y no tanto en la sociedad predominante, sino en esta subcultura. ¿Okay? Bien. Y la historia va a estudiar la moral humana, ¿verdad? La moral humana y sus mutaciones o transformaciones que ha tenido a través de la historia, de las épocas. Sin embargo, todas estas ramas de las ciencias sociales se dedican a estudiar la moral, pero de un modo descriptivo. Es decir, van a describir lo que es correcto o lo que es incorrecto para determinadas sociedades en determinados momentos o épocas. ¿Okay? Así que la evaluación va a ser de lo que es correcto o incorrecto. Por lo tanto, es una descriptiva. En esta sociedad, tal cosa es correcta, tal cosa es permisible, tal cosa no es permisible. ¿Bien? Sin embargo, para el estudio de la ética, no es un estudio descriptivo. En adición, existe otro foco de estudio que es basado en la teología, puesto que todas las religiones profesan algún tipo de moral. Sin embargo, estas se van a basar en las creencias particulares que cada religión tiene, es decir, en la fe que se predica de cada una y en las normas establecidas por cada una de las distintas religiones. La ética, sin embargo, como les acabo de mencionar, no es
descriptiva. Toda vez que al ser una rama de la filosofía, su enfoque es puramente racional. Tampoco es un conocimiento basado en la fe, como sería la moral teológica. ¿Okay? Vamos entonces a definir la ética como el estudio racional y crítico de los valores morales. Por ser un estudio racional, este se basa en los métodos utilizados por la filosofía para su comprensión, ya sea el analítico, el sintético, entre otros. Valga señalar que el análisis es un esfuerzo mental, racional, a través del cual podemos internalizar, comprender las implicaciones y consecuencias del tema de pensamiento o de la idea que tengamos, ¿no? Podemos leer un libro y no entender absolutamente nada, ¿verdad? Ni papa podemos entender, leyéndolo como el papagayo, como decimos, ¿no? Pero ese ejercicio de la razón no solo nos va a llevar a entender la lectura, sino que nos va a llevar más allá de esta. Es decir, cuando analizamos un texto, no solamente podemos comprender lo que nos dice de primera mano, sino segundas o terceras lecturas que están también contenidas en el texto. De ahí la importancia para la filosofía del análisis. Mientras que la síntesis es el método a través del cual se organizan las ideas o elementos que se encuentran esparcidos dentro de un texto en un pensamiento, ¿verdad? Lo que va a hacer es recogerlos, agruparlos, de modo tal que al resumirlos nos permite una comprensión ordenada, ya sea para la esquematización o un análisis con resultados de mayor calidad. Es decir, cuando sintetizamos, lo que hacemos es separar la paja del grano y nos enfocamos en las ideas o elementos más importantes. Es decir, es ir al punto, a la médula de lo que estamos tratando de comprender. Decimos que la ética es crítica porque cuestiona tanto temas existentes como también supone temas hipotéticos de los cuales se puede llevar igualmente un análisis y una crítica a esto. ¿Ok? Hay que tener bien claro que este estudio es un estudio que es parcializado, es decir, la ética es parcial, no es imparcial ni puede ser neutral. Y esto porque el estudio de los valores morales requiere de una toma de posición, de que se tome una posición, ya sea favorable o desfavorable, ¿verdad? O darle más valor a algo que a otra cosa. Así que es parcializada porque exige una toma de posición por parte de quien la estudia o la analiza, ¿verdad? Porque de esto es que se tratan los juicios valorativos. Como resultado de esto, existen muchas teorías, en especial las teorías acerca del bien, el mal y lo moralmente valioso, como veremos más adelante. Vamos ahora a explicar lo que es el principio de responsabilidad. Esto es un principio fundamental y es la base de la existencia de la ética, puesto que en la naturaleza solo las acciones del ser humano se consideran morales o no. Ni los animales ni las plantas actúan conforme a la moral o a moral alguna.
no tienen noción de su existencia y actúan por instinto, mientras que el ser humano es consciente de las consecuencias de sus actos. Y la conciencia de la consecuencia de las acciones humanas es lo que se conoce como el principio de responsabilidad. Somos responsables de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer. Es decir, no solamente por nuestros actos, sino también por nuestra inacción. Porque una cosa puede ser tan buena como la otra, pero también puede ser tan mala como la otra. ¿Ok? Es decir, una acción puede ser moralmente buena o moralmente mala, pero también una inacción puede ser moralmente buena o moralmente mala. ¿Ok? Nos dice Spinoza, citándolo, que en la naturaleza no se da ni vicio ni virtud. Esta simplemente es como es. Sin embargo, esto no implica que no existan valores naturales, como son los valores vitales, es decir, los de la conservación y cuidado de la vida, la energía, la salud, la fuerza, entre otros. Pero estos no son valores morales. Entendamos pues que la razón por la cual solamente el ser humano es capaz de realizar actos morales es porque es responsable de esto y puede comprender claramente y está consciente de las consecuencias, incluso antes de realizar o dejar de hacer algo. ¿Okay? Esto implica además que tiene que haber o existir una toma de decisión. Es decir, la ética requiere o exige otro supuesto para su existencia o para poder conformarse. Y este supuesto es que esa decisión tiene que ser libre. La libertad es requisito fundamental para que pueda un ser humano ser responsable por sus actos. Es menester la existencia de la libertad para que exista responsabilidad y por lo tanto moralidad. Para darle un ejemplo, si una madre dejase de alimentar a su hijo recién nacido, este obviamente moriría. Y ella, al tomar esa decisión de alimentarlo, sabe o está consciente de las consecuencias. Y por lo tanto, lo va a alimentar, puesto que el valor de la vida de un hijo para una madre es el más elevado para cualquier, ¿verdad? Para cualquier madre responsable. Es decir, si es responsable, es libre de tomar la decisión de alimentar o no alimentar a sus hijos. Pero esa responsabilidad le va a enviar a ella un mandato de alimentar a su hijo para preservar su vida, que el valor de la vida, ¿verdad? Es uno de los valores más, si no el más importante. Más aún, el de un hijo para una madre, ¿no? Ahora bien, si no estamos conscientes, no podemos ser responsables. Si volvemos al mismo ejemplo de la madre con el hijo, si esta madre por alguna razón perdiese la conciencia o, ¿verdad?, quedara completamente enajenada de la realidad por alguna condición mental y dejase de alimentar a su hijo, esa acción o esta inacción, en este caso, no tendría consecuencias morales, puesto que no hay responsabilidad si no se está consciente de los actos y las consecuencias que estos tienen. ¿Ok? Así que si no estamos conscientes, no podemos ser responsables. Ni un sonámbulo, ni una persona enajenada a la realidad, como un paciente de Alzheimer, ¿verdad?, cuando está sufriendo la condición,
al no estar conscientes de sus actos, no pueden ser responsables y por lo tanto no pueden asumir o comprender las consecuencias de sus acciones. Pero aún en ciertos casos podemos estar conscientes de nuestras acciones y sin embargo no ser responsables por las mismas. Esto ocurre mayormente cuando las acciones que realizamos son forzadas mediante coacción, mediante fuerza o intimidación. Por eso, en el derecho penal, ¿verdad?, existe una defensa que se conoce como la de intimidación o violencia, ¿verdad? No es responsable criminalmente una persona quien haya cometido un delito mediando intimidación o violencia, puesto que la persona responsable sería la persona quien llevó a cabo la intimidación o violencia para que se cometiera ese delito. Claro, eso hay que probarlo y demostrarlo, y en adición, ¿verdad?, el delito que se comete debe ser correspondiente a la intimidación o violencia que se ejerza sobre la persona que lleva a cabo el acto, ¿verdad? Si una persona amenaza a otra con darle una bofetada, si no mata a otra persona y esta persona no mata, pues esa intimidación o esa coacción no corresponde, ¿verdad?, al delito que la otra persona cometió. Así que por lo tanto, ahí sí sería responsable. Ahora bien, si cambiamos el escenario y es que hay una persona apuntándole con una pistola a la cabeza a otra y le da una orden, ¿verdad?, ya sea de agredir a una persona, de hacerle daño físico corporal o de insultarla para bajar un poco. En ese caso, esa coacción, esa intimidación, ¿verdad?, corresponde con lo que se le ordena hacer a esta persona. Pero ni hay responsabilidad criminal, ni tampoco, y de ahí es que se basa lo de la responsabilidad criminal, tampoco hay responsabilidad moral. Pues esta persona está siendo obligada, está siendo forzada, está siendo coaccionada a realizar algo que si no estuviese ejerciéndose esa intimidación, esa violencia o esa fuerza, probablemente no hubiese realizado ese hecho. Es decir, no se le da la alternativa. Y por lo tanto, está actuando sin libertad. Y si actúa sin libertad, no se puede entonces asumir responsabilidad. ¿Ok? A tales efectos, la libertad que se presume para que exista la moralidad se define o entiende como la capacidad de elegir entre varias opciones. Aquí no se requiere un análisis mayor ni una definición universal de lo que es el concepto de libertad, sino que básicamente lo que se requiere es esa capacidad que tenemos todos de poder elegir entre opciones. Si no podemos cumplir con ese requisito básico, entonces no podemos ser responsables y no podemos hablar de moralidad. ¿Okay? Así que para efectos del curso y del tema de ética, vamos a definir libertad como la capacidad que tenemos de elegir entre varias opciones. ¿Okay? Si no podemos elegir, obviamente no podemos ser responsables. Por lo que una acción o conducta llevada a cabo por medio de la fuerza ejercida por otra persona no es libre, puesto que media coacción, intimidación o violencia, y por lo tanto no podemos ser responsables por ello. Conductas que sean mero instinto, instintiva,
mecánicas, como sean en las plantas o animales, tampoco se consideran acciones que sean voluntarias. De modo que no todas las acciones que realizamos son acciones morales. Por ejemplo, los actos que realizamos que son puramente biológicos o resultados de señales que envía nuestro sistema nervioso a través de nuestro cuerpo, no son considerados una conducta moral. La digestión, la circulación de la sangre, la respiración, ir al baño, entre otros, ¿verdad? Son acciones que llevamos a cabo, pero son unas acciones biológicas que no se ven como acciones morales. Así que no toda acción es una acción moral o inmoral. Bien. El supuesto para la libertad es que la acción tiene que ser voluntaria. Es decir, que se realice con conciencia y con la oportunidad de decidir entre esa acción u otra, que también implica, como ya les mencioné, la omisión. Para que un acto dependa de la voluntad, este acto debe ser consciente, intencional, deliberado y realizado libremente, ¿verdad? Que no medie ningún tipo de fuerza o coacción o intimidación. Veamos. Ser consciente quiere decir que comprendemos lo que vamos a hacer y las consecuencias que tiene, ¿verdad? Las repercusiones, las implicaciones que van a tener nuestros actos. Así que antes de realizar un acto, el ser humano conoce lo que quiere hacer y conoce también cuáles son las consecuencias de sus actos, ¿no? Ya sea a nivel moral o a nivel criminal, en el caso, ¿verdad?, de que el acto que se lleva a cabo sea catalogado o tipificado en la ley dentro de una sociedad como delito. No todos los actos inmorales están catalogados o tipificados en la ley como delito, ¿verdad? Por ejemplo, la avaricia, que es el defecto de la generosidad, no está tipificado en la ley como un delito, es delito. Es decir, no es delito ser avaro, codicioso, egoísta, lujurioso. Eso en la ley no se cataloga o se tipifica como delito, pero sí en muchas sociedades se consideran, ¿verdad?, actos impropios o inmorales. Así que no todo acto que carezca de moral en una sociedad determinada implica que sea un delito. Sin embargo, casi todos los delitos, o por no decir todos los delitos, sí implican una carencia de moral. ¿Ok? ¿No? El mejor ejemplo, ¿verdad? Por lo menos en nuestra sociedad puertorriqueña, el delito con la pena más alta que se condena es el asesinato, ¿verdad? Es decir, el quitarle la vida a un ser humano. Y obviamente es así porque el valor de la vida de un ser humano es de los valores más preciados, ¿verdad?, que queremos, ¿verdad?, que están en la escala más elevada de nuestra sociedad. Es decir, proteger la vida de los demás para nuestra sociedad es una costumbre de vital importancia. Por lo tanto, en esa escala lo tenemos en la parte más elevada. De ahí que sea la pena más elevada la que se le otorgue a la persona quien le priva de la vida a otro ser humano. ¿Ok? Bien. Así que, como ya les mencioné, consciente o estar consciente, ¿verdad?, implica que comprendemos lo que vamos a hacer y las consecuencias de esto. Ahora bien, la intención, ¿verdad?,
En derecho hablamos de lo que es la intención criminal. Pero aquí intención se refiere o significa nuestro deseo de realizar la acción deseada. El propósito por el cual llevamos a cabo la acción o la omisión. ¿Verdad? Hay pensadores que le dan suma importancia a la intención y parten de la premisa de que no es la acción moral lo que está incorrecto, sino ya desde la intención de llevar a cabo una acción, si es conforme al deber o no es conforme al deber. Así que la mera intención de llevar a cabo un acto puede ser evaluada moralmente. Si la intención es buena, por consiguiente, la acción será buena. Y del mismo modo, si la intención que tenemos es mala, así será la acción. Eso nos lo señala Pedro Abelardo. Mientras que para Kant, la intención goza también de suma y gran importancia. Nos dice que para actuar conforme al deber, debemos tener la intención de cumplir con este. Es decir, no solamente es actuar conforme al deber porque sí, sino que debemos tener la intención, la buena intención de querer cumplir conforme a lo que dicta el deber. ¿Okay? En cuanto a la deliberación, deliberamos cuando analizamos las consecuencias que puede tener nuestra acción u omisión. Pero además se refiere a los medios que tenemos que utilizar para lograr nuestro propósito. ¿Ya? Cuando deliberamos de llevar a cabo determinada acción, para llevarla tenemos que hacer cosas. Necesitamos medios para realizarla. Y ahí es que entra ese análisis dentro de nosotros, dentro de nuestras conciencias, de si vamos a hacer o no vamos a hacer. ¿Sí? Y esto no es un proceso que puede tomar mucho tiempo. En ocasiones hay personas que llevan años deliberando, ¿verdad? Si hacen algo o no. En otras ocasiones, la deliberación puede tomar simplemente segundos. ¿Okay? Pero a lo que se refiere con deliberación es que la decisión que se toma para llevar a cabo determinada acción es una acción pensada, analizada. Nuevamente, advirtiendo las consecuencias de esos actos y los medios, ¿verdad?, que tenemos que utilizar para lograr ese propósito, que a fin de cuentas va a ser la acción u la omisión. ¿Okay? En cuanto a la elección, ¿verdad?, ya mencionamos que la libertad, ¿verdad?, es la capacidad que tenemos nosotros de elegir entre opciones. Pues la elección es lo que permite a la libertad, ¿verdad?, lo que permite la libertad de actuar. Es escoger entre opciones. Si no se puede elegir entre opciones, entonces no soy libre de elegir. Si solamente hay una opción, pues entonces no hay libertad de elección. O si hay varias opciones, pero solamente nos obligan a elegir una de esas opciones, pues entonces tampoco tenemos elección, tampoco podemos hablar de moralidad. ¿Okay? Así que si no hay opciones para elegir, la acción no puede ser voluntaria. La carencia de opciones implica que la acción no es voluntaria, sino mandatoria o forzada, y por lo tanto no se puede catalogar como una acción moral. Cuando ejecutamos, es decir, cuando consumamos el acto o dejamos de realizarlo, es que juzgamos nuestros actos cometidos. No podemos juzgar lo que pensamos o imaginamos hacer, ¿verdad?
El hecho de que yo imagine o que piense hacer algo, si no lo hago, tampoco eso se puede catalogar como una conducta moral o inmoral, ¿verdad? Es hasta tanto consumamos esa acción, luego del proceso de deliberación, que entonces podemos evaluarla o catalogarla como moralmente buena o no. ¿Okay? Así que el mero hecho de que pensemos o imaginemos hacer algo no constituye un análisis de evaluación moral. Puesto que si bien es cierto que la deliberación y la conciencia son importantes y determinantes para la acción moral, y al igual que la intención, si no se consuman, pues no pasó nada. ¿Por qué? Porque en el momento de deliberar decidimos o optamos por no llevarla a cabo. Así que debe consumarse. ¿Ok? Muy bien. La ética evalúa tanto los actos como el carácter de un ser humano y a la persona o individuo como tal. A principios de la lectura les mencioné que más adelante íbamos a hablar del carácter cuando estábamos, ¿verdad?, viendo la raíz del término ética, que habíamos dicho que en griego es ethos y significa, ¿verdad?, carácter o costumbres. Bien, el carácter es algo que no se forja con una sola acción, sino que hay que evaluarla en conjunto y constantemente. Lo que determina o conforma el carácter son los hábitos de cada cual. De modo que tanto las virtudes como los vicios son hábitos. Y es la conducta habitual o viciosa la que va a formar a través de la vida el carácter de una persona. Ni una flor hace primavera, ni una golondrina hace verano. Una buena o mala acción que se cometa no va a determinar el carácter de una persona, puesto que éste se forja con la acumulación de estos a través de la vida. Es un largo camino que hay que recorrer, en el cual se puede moldear y forjar con los actos que día a día realizamos y que se pueden evaluar moralmente. Sin embargo, hay algunos pensadores que piensan que en cuanto a la libertad, este no es el punto de partida de la ética. Por ejemplo, el determinismo plantea que la conducta humana, por ende sus acciones, ya están, ya sea genéticamente determinadas o determinadas por su pasado, es decir, a través de sus genes, le pasaron, ¿verdad?, ya unas condiciones que predeterminaron la conducta que este ser humano va a tener. Mientras que otros plantean, en este caso Sigmund Freud, que el pasado de una persona va a determinar su carácter. Y en este caso para Freud, él entiende que el ser humano forja su comportamiento en los primeros 2 años de la vida, ¿verdad? Y que la figura de su padre va a determinar el carácter de este por el resto de su existencia. Así que hay pensadores que plantean que el pasado o factores sociales y el entorno de una persona pueden determinar su conducta por el resto de la vida. A diferencia de la filosofía que plantea que este se va forjando a medida que crecemos y evolucionamos como seres. ¿Okay?
Hemos definido pues la libertad para efectos de la existencia de la moral como la capacidad de elegir entre opciones. Sin embargo, para otros filósofos, la libertad tiene un significado un tanto más poderoso o más universal, ¿sí? Al igual que las implicaciones que le dan a este significado. Y este es el caso cuando lo definen no como libertad, sino como libre albedrío. Y el libre albedrío es la capacidad que tenemos de obrar sin que medie presión o coacción de ningún tipo, siendo la decisión completamente autodeterminada. El problema es que esta noción metafísica de la libertad, por sus complicaciones para ser probada, no es necesario adoptarla para los propósitos del estudio de la ética, puesto que con decir que la libertad es, ¿verdad?, la capacidad que ya hemos visto de elegir entre opciones, sería más que suficiente. Bien, vamos a detenernos aquí en este primer tema, ¿verdad? Y una introducción general de lo que es la ética a nivel filosófico. Y ya posteriormente, para la próxima clase, pasaremos a lo que es el ser, el poder ser y el deber ser, que es la lección 18 del libro de texto y la cual vamos a estar cubriendo en nuestro próximo video. Agradezco su atención como siempre, pidiéndoles también que se queden en su casa. Todos sabemos que estamos aquí pasando por una pandemia y que cada día que pasa, pues las instrucciones son más restrictivas para poder salir de los hogares. Por lo tanto, tenemos que recurrir a estos medios para poder seguir llevándole la enseñanza a ustedes. Cualquier duda o pregunta, saben que deben ir por el salón virtual de Google Classroom y dejar allí sus preguntas o comentarios y los cuales serán discutidos en ese foro. Que tengan todos buenas tardes.